Muy buenas noches, Iglesia Vida Nueva, Dios le bendiga. Y voy a comenzar leyendo, como lo hacemos de costumbre, la palabra de Dios. Cómo no citar, cómo no nombrar textos y versículos bíblicos, la palabra rema, la palabra hecha carne para nuestras vidas, la palabra que es alimento a nuestras vidas. Yo quiero comenzar leyendo San Juan, capítulo 3, verso 16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Es palabra de Dios, querida iglesia, querido pueblo. La palabra del Señor es clara, porque dice: de tal manera Dios amó al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Dios te amó a ti y me amó a mí desde antes de la fundación. Ya estamos en sus planes, ya Él soñó con nosotros, ya Él nos había diseñado. Jesús ha venido para dar vida y vida en abundancia. Así que en esta noche quiero pedirle a los que están en este lugar, en la iglesia, que se ponga de pie. Vamos a dar inicio a nuestra reunión. Le damos gracias a Dios por un día más de vida. Le damos gracias porque podemos venir a sus atrios. Gracias porque es un día maravilloso. ¿Y dónde vamos a estar mejor que en la casa de Dios? La palabra del Señor dice: más vale un día en sus atrios que 1000 fuera de ellos. Por más oscura que haya estado la noche, no va a durar toda la noche. Pronto va a amanecer, como el alba está dispuesta a su salida, así va a ocurrir, porque Jesús es luz. Jesús alumbra toda oscuridad, toda tiniebla. Oramos. Padre Dios Todopoderoso, Dios de poder, Dios de amor, Dios de pacto, Dios de milagro, exaltamos, bendecimos, glorificamos tu santo nombre. Te decimos que eres Rey por siempre y para siempre. Eres el que es, el que eres, el que has de venir. Eres el Rey del cosmos y del infinito. Nada se te compara. Nada hay, Señor, que se iguale a tu soberanía, a tu poder, a tu señorío. Señor, tú dominas, tú sujetas nuestras vidas. En tus manos estamos. Nuestras vidas están escondidas en Cristo Jesús. Señor, de ti procede toda buena dádiva y don perfecto. En la autoridad que nos ha sido delegada, conferida, atamos y ligamos todo poder de las tinieblas, todo espíritu de interferencia, todo poder que se quiera levantar en contra del reino de Dios. Es atado, ligado y echado a los lugares secos y apartados. Y declaramos que somos sal y luz de la tierra, que Jesús es luz, y donde hay luz, las tinieblas son disipadas. Donde hay luz, la oscuridad no está más. Gracias, Jesús, porque tú has venido para darnos vida y vida en abundancia. Señor, te doy gracias. Bendice tu siervo, quien nos va a ministrar en esta noche tu palabra, Señor amado, esa palabra rema, palabra específica, palabra, Señor, de autoridad, palabra que nos vamos a atesorar en el corazón y que la vamos a poner por obra. Bendice a tus siervos, bendice, Señor, cada vida, cada alma que está en este lugar. Señor, sabemos que tú ya, Señor, lo has bendecido antes que han dispuesto a venir a la iglesia. Te doy gracias por este día, por sus vidas. Apresura los pasos de aquellos que están impedidos. Y aún los que están del otro lado, vía online, por internet, Señor, que ellos sean favorecidos, que el favor, que la gracia de Dios los alcance donde están. La omnisciencia, omnipresencia, omnipotencia sea sobre sus vidas. Padre, tú conoces de qué es lo que ellos necesitan, qué es lo que adolecen, qué es lo que ellos, Señor, están soñando. Que tu Santo Espíritu los alcance. Este es tiempo de conquista y de victoria. Te damos toda la gloria, toda la honra anticipadamente por lo que vas a hacer en este día, en esta noche. Gracias, Jesús. Amén, amén. Y dele un fuerte aplauso a Jesús. Y si ese aplauso es para Cristo, que sea más fuerte, que llegue a los cielos de los cielos. Amén. Gloria a Dios. Y con ustedes, Gustavo Flores. Amén. Tome asiento, los que están acá, por favor.
Aleluya. Gracias a Dios porque Él nos permite. Gracias a Dios porque Él nos permite poder todavía juntarnos, todavía congregarnos con protocolo, con cuidado, con las recomendaciones que las autoridades nos dan. Estamos presentes y estamos presentes porque queremos conocer más de Dios. No sé cuántos de ustedes les gusta escuchar de Él, aprender de Él y sobre todo escudriñar las Escrituras, buscar lo que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en esta noche vamos a tratar de entender una parte de las Escrituras que está muy relacionado, con la fecha que estamos viviendo en estos días. Todos conocen que estamos en tiempo de Pascua, ¿sí? Les voy ya mismo a decir que busquen Hebreos 5, capítulo 5, versículo 7. Este es un tiempo que a la verdad debería ser para nosotros uno de los más importantes en nuestra celebración anual, ¿sí? Creo que los católicos también lo consideran un tiempo importante, otras religiones también lo consideran, como la religión judía, también en esta época celebran ellos su Pascua, celebran el principio de todo su calendario. Es decir, que es un tiempo de celebración, es un tiempo en el cual muchos tienen sus motivos para celebrar, muchos tienen sus motivos para buscar a Dios. Y nosotros en esta noche vamos a tratar de entender lo que pasó en estos días, ¿sí? Vamos a leer primeramente la palabra de Dios en Hebreos 5, 7 y luego vamos a adentrarnos en la historia, ¿sí? La historia que nos va a traer hoy un poco de lo que Jesús vivió en estos días cuando estaba aquí en la tierra. Hebreos capítulo 5, versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Padre Celestial, en esta noche hemos leído tu palabra. Te damos gracias por ella, gracias porque tú la has dejado, Señor, impresa, y porque hoy, Señor, creemos que esta palabra es viva, Señor. Padre, te pedimos que tú nos hables a través de ella, que hables al corazón de cada uno de nosotros y que quede grabada a fuego, Señor, y cause el efecto que tú quieres que cause en nosotros. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor. Amén. Amén. Creo que ahora nos vamos a centrar simplemente en la primera parte que dice, y Cristo en los días de su carne, y ahí vamos a dejar en punto suspensivo. Como todos sabrán, en este domingo que pasó hemos celebrado o hemos recordado la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. Aquellos que estuvieron escuchando la reunión habrán entendido o habrán visto que esta entrada triunfal tenía un significado. El significado era el cumplimiento de una profecía ya de hace 520 años atrás, en la cual se decía que Jesús iba a entrar arriba de un pollino, de un asno pequeño, y que iba a hacer su entrada en Jerusalén. Sí, era un propósito. El propósito de esa entrada fue el cumplimiento de una promesa. ¿Qué es lo que pasó después de esos días? Creo que hoy nosotros sabemos que el día jueves es la última cena, luego viene la pasión de Cristo, pero ¿qué pasó el día lunes? ¿Qué pasó el siguiente día martes? ¿Qué pasó un día miércoles? ¿Sí? Y aquí es donde yo quisiera hacer algunas preguntas y ustedes no tienen quizás respuestas ahora, pero creo que van a servir ahora para plantearnos qué es lo que pasó, ¿sí? Porque en este tiempo vamos a ver la importancia que Jesús le dio a estos días que Él estuvo transitando en esta tierra. ¿Qué tan importante fue la llegada de Jesús para los judíos en aquel tiempo? ¿Qué es lo que ellos esperaban que Él hiciera?
¿sí? Uno espera que habiendo recibido a Jesús con tanta importancia, con los mantos, con las palmas, suponemos nosotros que ellos esperaban que Jesús hiciera algo importante esos días venideros, ¿no? Ellos estaban a la expectativa. Entonces nos preguntamos nosotros qué tan importante fue la entrada de Jesús y qué hizo en estos días. Saben que durante estos días, si nosotros recorremos los 4 evangelios, vamos a ver que Jesús tuvo una secuencia de enseñanzas muy importantes, muchísimas enseñanzas. Podríamos decir que hizo un rally de enseñanzas, de ejemplos. Se paró en el templo, se paró de fuera del templo, purificó el templo, habló sobre las ofrendas, habló sobre quién es el que se va a sentar al lado de Jesús, habló sobre el templo que se iba a destruir. Tuvo muchas cosas que él enseñó en estos días. Y nosotros vamos a tratar de imaginarnos un poquitito cómo era en ese entonces Jerusalén. Recordemos que el judío ya venía celebrando, el pueblo de Israel ya venía celebrando las Pascuas en ese tiempo, ¿sí? Y como ya sabemos también, venía gente de todas partes de Israel, ¿sí? Desde el lugar más lejano venían y se acercaban ellos hasta Jerusalén. Traían sus ofrendas algunos venían y traían su dinero para comprar ahí sus ofrendas y darlas en el templo. Algunos quizá era la primera vez que visitaban el templo de Israel. El templo de Israel era una construcción, un edificio gigante, ¿sí? Nosotros hoy en Salta no sé si tenemos algún edificio parecido. Por las dimensiones que dicen las Escrituras, quizá podríamos decir que se asemeja a un Delmi, quizá con otro tipo de forma, pero el tamaño y la magnitud era grande, era importante, imponente. Para ellos ver el templo de Israel era ver una de las construcciones más impactantes para ellos en ese tiempo. Y lo sabemos porque en las Escrituras uno de sus discípulos se acerca a Jesús y le dice: Jesús, mira la cantidad de piedras preciosas que hay en este templo, mira las piedras, piedra sobre piedra. Es decir, que ellos estaban mismos asombrados por cómo era el templo de Israel. Había mucha gente, como decíamos nosotros, y saben que en este tiempo Jesús también tuvo una importancia para ellos en esta situación. Ya vamos a ver que en Lucas Jesús, o describe cómo Jesús hacía o qué había hecho en esos días. Dice que Jesús entraba al templo, estaba durante el día en el templo, y cuando llegaba la noche se iba al monte que estaba enfrente, que era llamado el Monte de los Olivos, ¿sí? Es decir, que Jesús hacía eso, entraba y salía del templo y él estaba en ese lugar. Pero ahora, la pregunta es, ¿qué es lo que Jesús nos dejó a nosotros en estos días de enseñanza? Y aquí es donde nosotros deberíamos plantearnos y evaluarnos de qué es lo que hace alguien cuando va a viajar. Creo que vamos a dejar ahí en Hebreos 5, pero vamos a ir a Lucas, ¿sí? Donde vamos a centrarnos en la historia. Lucas 21. ¿Qué es lo que hace uno cuando está pronto a viajar? No sé cuántos de ustedes habrán tenido que viajar por 1 o 2 días, un poco más de días, y a la gente que dejan en casa empiezan a darle recomendaciones, ¿no? Uno empieza a decirle: mirá, que dejo la hornalla, que te dejo plata acá por si hace falta, que si te enfermas, llama a tu tía, que si algo pasa, me llamás. Y uno empieza a dar esas recomendaciones, ¿no? ¿Y por qué uno hace o por qué uno tiende a hacer eso? Porque uno sabe que por algún tiempo se va a ausentar y uno lo tiene programado o no, pero quiere que las cosas que están aquí o que quedan en la casa tengan un orden, estén ordenadas y que estén como uno espera que estén cuando uno vuelva, ¿no? Y Jesús hizo algo parecido, y en estos versículos hay un tema muy importante que no lo vamos a leer, pero comienza en el versículo 7, 21:7. El título en mi Biblia dice: Señales antes del fin. Si usted quiere leerlo, lo puede leer un poco en casa,
Pero nosotros vamos a explicarlo así rápidamente. Le preguntan a Jesús, comienza en el versículo 5, y le empiezan a decir, Jesús, hay un templo gigante, mirá cómo ese es el templo. Y Jesús le dice que este templo no por mucho tiempo va a estar así, sino que va a ser derribado, que va a ser destruido. No va a quedar piedra sobre piedra, dice. Y para los discípulos que estaban en ese entonces y para todos los judíos que lo habrán escuchado, se habrán horrorizado y habrán pensado, ¿cómo es eso que este templo tan gigante, que es mucho más grande que esto, se va a derribar? Tantos años que le llevó al pueblo reconstruirlo, construirlo primero, luego reconstruirlo, para que sea derribado. Y Jesús le empieza a hablar acerca de señales que van a venir en los últimos tiempos. Dice que en los últimos tiempos van a haber guerras, van a haber sediciones, van a haber muchas situaciones que él empieza a contar una por una. Y creo que si a uno le empiezan a decir situaciones como esta, uno empieza a preocuparse, ¿no? ¿Qué le dicen a ustedes o qué pensarían ustedes si es que alguien le dice, esta casa se va a caer en no muchos días? Uno empieza a preocuparse, realmente uno empieza a decir, pero ¿qué puedo hacer yo? ¿Qué va a pasar? ¿Dónde voy a estar? ¿Qué voy a hacer? Y empezaban a plantearse muchas situaciones o muchas incógnitas para los discípulos y para los judíos. Luego de eso, que empieza a hablar acerca de esas señales antes del fin, Jesús se centra en un pasaje que es a partir del versículo 25. Y esto sí vamos a leerlo. Entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente confundida a causa del bramido del mar y de las olas. Bueno, ahí está hablando un poco de las señales que venía hablando anteriormente. Desfalleciendo los hombres por el temor y la expectación de las cosas que sobrevendrán en la tierra, porque las potencias de los cielos serán conmovidas. Y ahí en el versículo 27 es el que nosotros debemos hacer hincapié. Entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gran gloria. Amén. ¿Qué es lo que él está anunciando? Que Jesús va a venir, o el Hijo del Hombre va a venir por segunda vez. Si uno lee este versículo, nosotros en esta época, donde ya sabemos que Jesús falleció, que Jesús murió en Pascuas, en esos días, y que Jesús resucitó, no nos parece tan extraño. Pero fíjense que para los discípulos en ese tiempo se habrán preguntado, ¿cómo es eso que Jesús va a venir si todavía está acá hablándonos? ¿Cómo es eso que Jesús va a venir luego con gloria si todavía no se fue? ¿Saben por qué? Porque Jesús en ese tiempo estaba hablando a una sociedad judía que esperaba que Él fuese el rey que ellos esperaban. ¿Sí? Él hablaba, fíjense que el título dice el Hijo del Hombre. Cuando Él hablaba del Hijo del Hombre, Él no decía yo voy a volver. ¿Sí? Él decía el Hijo del Hombre vendrá en una nube. Entonces, le estaba hablando a todos los judíos. Y todos los judíos, como yo les dije, la gente que estaba en ese tiempo, estaba expectante de lo que Él fuera a decir. Quizá esperaban una indicación relacionada con levantemos las armas, armemos un gobierno nuevo, armemos algo que sea importante para Israel y peleemos contra los romanos. Entonces ellos todos los días iban a escuchar qué es lo que Jesús iba a decir. Pero en esos días Jesús empezó a hablar y dijo, entonces verán al Hijo del Hombre que vendrá en una nube con poder y gloria. Entonces Jesús les empezó a dar la revelación de la palabra que ellos esperaban. En Daniel, muchos años antes, ya Daniel hablaba acerca de esta misma imagen, ¿sí? En Daniel, el versículo 7, creo que es, Daniel 7:13. Ya él estaba hablando mucho antes acerca de la misma imagen, de que él veía al Hijo del Hombre en una nube, ¿sí? Entonces Jesús empezó a revelarle que pronto iba a venir Jesús. Y saben que nosotros en estas indicaciones
tenemos que empezar a ver qué es lo que Jesús nos va a decir a nosotros en este tiempo. Para los judíos fue una revelación. Yo siempre me pregunto y digo, ¿cómo habrán sido los discípulos en ese tiempo escuchando estas enseñanzas de Jesús? Yo la verdad no entendería nada. No sé si ellos habrán entendido o habrán entendido luz. Si ustedes se fijan versículos anteriores, cada pregunta que le hacían a Jesús, Jesús les respondía y ellos preferían después no preguntarle de nuevo. Los fariseos le preguntaban algo, Jesús les respondía y ellos le decían, es verdad lo que dices, y no se animaban a preguntarle otra cosa. Es como que Jesús les daba enseñanza tras enseñanza, revelación tras revelación, y ellos con temor escuchaban. Pero nosotros, gracias a Dios, ya hemos pasado ese tiempo y tenemos que traer a esta época, en el 2021, qué es lo que Jesús nos dice para este tiempo. Y fíjense que Jesús, cuando nos deja estas enseñanzas, es como que Él pasa todo ese tiempo el tiempo del año 33 hasta el año actual, y estos mensajes ya empiezan a tener otra connotación en nosotros. Y ahí les quiero decir el título de esta palabra que yo había preparado y que está relacionado con lo que vamos a ver, porque recién ahora vamos a entrar en el mensaje principal. Saben que cuando yo era chico iba a una iglesia que tenía unas sillas de madera, y en esas sillas de madera tenía una escritura en el respaldar que decía: Cristo viene pronto, ¿estás preparado? Esa era la pregunta que decía. Y yo con mis 7 años, 8 años me sentaba y miraba cada una de las sillas, y cada una de las sillas decía: Cristo viene pronto, ¿estás preparado? Saben que todavía recuerdo esa imagen y todavía recuerdo esa frase, y creo que hoy en día todavía nosotros la podemos hacer a esa pregunta y hacernos una autoanálisis de: ¿estamos preparados? Cristo viene pronto, ¿estás preparado? Y creo que ese es el mensaje del día de hoy, esa es la enseñanza que Cristo nos deja, que Jesús nos dejó. ¿Estamos preparados realmente para cuando venga la venida de Cristo? En el versículo 28, Jesús continúa diciendo: cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Y dice una palabra, también les dijo una parábola: mirad que la higuera y todos los árboles, cuando ya brotan, viéndolos, sabéis porque vosotros mismos que el verano está ya cerca. Así también vosotros, cuando veáis que suceden estas cosas, sabed que está cerca el reino de Dios. Amén. Es decir, que Jesús les dijo: cuando estas señales empiecen a suceder, sabrán que el reino de Dios está cerca. Saben que estas señales están sucediendo, saben que estas señales ya han empezado a suceder años atrás y todavía se están repitiendo, y nosotros a través de las Escrituras vemos que Cristo está pronto a venir. Sabemos que Dios está pronto a mandar otra vez a su Hijo en una nube a buscar a su iglesia. Y Jesús dice: por tanto ustedes levanten su cabeza y estén erguidos. Y saltamos al versículo 37, capítulo 21, versículo 34. Porque Jesús les dice: no se preocupen. En este versículo 34 van a ver que Jesús les habló de todas esas señales, pero acá centra lo que Él quiere decirlo. Mirad también por vosotros mismos, que vuestros corazones no se carguen de glotonería y embriaguez y de los afanes de esta vida, y venga de repente sobre vosotros aquel día. ¿Qué es lo que dice? Que no nos preocupemos de las señales, no nos asustemos de las cosas que están sucediendo, de las cosas que parecieran darnos temor, como las guerras, como las muertes, como las hambrunas, como el malestar social, el desorden, la multiplicación de la maldad. Cada una de esas señales no deben preocuparnos a nosotros, en el sentido que Cristo quiere que entendamos esto.
mirad también por vosotros mismos. Es decir, que nosotros debemos cuidarnos nuestra situación espiritual antes que las señales. Cuando alguien nos dice a nosotros, Cristo viene pronto, y uno empieza a asustarse, esa no es la actitud correcta que el Señor quiere que tengamos. Él quiere que tengamos esta actitud, ver por nosotros mismos nuestros corazones. Y dice 3 cosas. No se carguen de glotonería. La glotonería, en algunos lados la traducen como gula, es aquel afán desmedido por consumir algo, esa ansiedad para comer, esa es la gula. ¿Y por qué el Señor hace esta semejanza con esta? Porque en realidad habla acerca del dominio propio, habla acerca de que nosotros descuidamos nuestra situación espiritual perdiendo el dominio propio. Es decir, que nosotros empezamos, cuando la persona empieza a no ver la situación, no ver la palabra de Dios y empieza a ver por sí mismo. Es decir, mi yo, mis problemas, mi situación, mis cuestiones. Y uno empieza simplemente a llenarse de sí mismo y no empieza a ver lo que el Señor quiere que nosotros empecemos a entender. La glotonería habla acerca de la falta de dominio propio y el actuar sin medida y sin límite. También habla acerca de la embriaguez. La embriaguez hace alusión a perder el juicio. Cuando uno está borracho no tiene juicio, no distingue entre las cosas buenas y las cosas malas. El Señor también nos dice que nos cuidemos de ese embriaguez, es decir, que seamos sobrios en este tiempo. El Señor nos pide que actuemos con sobriedad, es decir, distinguir lo que la palabra dice, que lo bueno sea bueno y que lo malo, distingamos que lo malo es malo, ¿sí? Es decir, sujetarnos a la palabra de Dios. Y también nos habla acerca del afán de esta vida, es decir, que no dejemos que ese afán de la vida nos supere en nuestro propio actuar. Es fácil cuando nosotros empezamos a transitar en la vida y empezamos a ver nuestros problemas, obviamente económicos, que son reales, nuestros problemas de salud, que son reales, a veces el trabajo, a veces la familia, tantas situaciones que sí son reales en nuestra vida y que empiezan a llenarnos a nosotros de afán. Y esas cosas, si nosotros no las encaminamos en Dios, empiezan a alejarnos una tras otra de Dios. Y el Señor dice que estemos atentos para que no venga de repente sobre vosotros aquel día. En el versículo 35 dice, velad pues en todo tiempo, 35, porque como un lazo vendrá sobre todos los que habitan sobre la faz de toda la tierra. Y el 36, velad pues en todo tiempo orando, que seáis tenidos por digno de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Saben que esa palabra, el versículo 36 dice velad. Creo que esa es la palabra que hoy ustedes la deberían remarcar, deberíamos nosotros remarcarlo, y dice velad. Saben que la palabra velad es algo muy preciso para este tiempo. Cuando Jesús estaba hablando en este tiempo, Jesús a los días se iba a ir, no iba a volver por mucho tiempo, ¿sí? Jesús iba a morir, iba a resucitar, luego iba a caminar obviamente en la tierra para después irse, pero Él dejó esa palabra, velad. ¿Cuántos de nosotros hemos cuidado a un enfermo? No sé si usted ha tenido la oportunidad de velar por algún enfermo en la clínica o en casa. Y el velar es una situación que demanda de nosotros responsabilidad. Es una situación que demanda de nosotros nuestra mayor atención posible. Yo he tenido la oportunidad de cuidar a varias personas, a mi padre, a algunos hermanos de la iglesia, pero recuerdo alguna vez que hemos estado turnándonos con los jóvenes para cuidar a uno de los pastores de la iglesia que estaba enfermo, y cuando me tocó cuidarlo a él, me dijeron, estate atento de la temperatura de él, porque no puede tomar temperatura. Si llegas a sentir que está caliente, tomale con el termómetro, empezá a mojarlo, me dijeron. Y no baja la temperatura, llama a la enfermera. Saben que esa noche para mí no dormí
estuve de pie al lado de la cama y lo tocaba, y lo tocaba. Eran las 5 de la mañana y yo lo tocaba, pero esa situación creo que es la de verdad que el Señor nos demanda que tengamos en un tiempo como este. Responsabilidad, atención y no perder de foco cuál es el objetivo. El objetivo de en esa noche que yo pasé era que Él no suba la temperatura y que se mantenga estable. Nosotros como cristianos tenemos un objetivo. Nosotros sabemos que tenemos que esperar la venida del Hijo del Hombre, esperar cuando Cristo venga. ¿Y cuándo va a venir? No lo sabemos. ¿En qué tiempo o cómo sabemos que ya está pronto a venir? No lo sabemos. El Señor no lo dijo en su palabra. Pero sin embargo Él nos dijo, velad, estad atentos, ¿sí? Es decir, estar con todos nuestros sentidos bien disponibles para cuando venga esa situación. Saben que si ustedes buscan en Marcos, anótelo simplemente en Marcos capítulo 25, a ver, aquí lo tengo, Mateo capítulo 25 habla sobre las 10 vírgenes. Ya es conocida esa parábola, pero fíjense para recordar que en esa situación habían 10 vírgenes, de las cuales 5 eran sensatas y 5 eran insensatas. Las 10 pasaron el tiempo exactamente igual, es decir, las 10 estuvieron toda la noche despiertas, algunas quizá desprevenidas, pero el tiempo pasó igual para todas. ¿Qué pasó? Cuando vino el esposo, 5 tenían reserva y las otras 5 no. Y las 5 que no tenían reserva se tuvieron que ir. Y cuando vino el esposo, se perdieron de esa situación. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Estemos atentos porque nosotros podemos estar velando juntos, pero cuando sea el día del Señor, si nosotros tuvimos ese descuido de no velar, tuvimos el descuido de dejar que las situaciones de la vida nos superen, nos lleven por otro camino, de nada van a valer los años que hemos estado en el Señor, los años que hemos leído la palabra, el tiempo, la cantidad de prédica que nos hemos comido, escuchado, no va a valer de nada. ¿Qué es lo importante? Es velar hasta el último día que el Señor venga. Amén. Entonces, hoy en día nosotros tenemos que tener esa palabra de velar como la palabra importante en este tiempo de Pascua. Fíjense que todavía no he hablado yo de lo que el Señor va a hacer en unos días, o lo que el Señor habría de hacer en unos días, que era morir, llevar nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el Señor quiso dejar esta palabra unos días antes. Él quiso dejar este mensaje: velad pues en todo tiempo, orando que seáis tenidos por dignos de escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Hermanos, no sé cuántos años tenemos nosotros en el camino del Señor, ni cuántos años habremos escuchado quizá este mensaje de que Cristo viene pronto, pero es un tiempo para que nosotros, en la intimidad, en el tiempo particular que cada uno tiene en su casa, de decir: Señor, estoy preparado para cuando vengas, tengo mis cosas en orden, y nos miremos a nosotros mismos primero. Muchas veces uno tiende a ver en casa quién está, quién no está, quién está yendo a la iglesia, quién no, pero eso el Señor se va a encargar. El Señor quiere primero que velemos nosotros, que nosotros estemos dispuestos para cuando Él venga. Amén. Y fíjense que en el versículo 37, ahí ya nos trae un poquitito de nuevo a la situación de ese momento, dice: y enseñaba de día en el templo, y de noche saliéndose estaba en el monte que se llamaba de los Olivos. Y el 38, y todo el pueblo venía a él por la mañana para oírle en el templo. Dice todo el pueblo. Saben que esto me hace entender a mí que Cristo era una figura importante en ese día. Era tan importante en esos días que incluso cuando lo capturan a Jesús y lo llevan delante de Poncio Pilato, Jesús dice: ¿no era este que habían recibido todos? O sea que Poncio Pilato también había escuchado acerca de Jesús. Era
una persona célebre, por decir de alguna manera, en ese tiempo. Pero saben que Jesús en ese tiempo no se había presentado todavía como que yo soy el Hijo del Hombre, sino que Él lo demostraba y el Espíritu de Dios daba testimonio de Él en ese tiempo. Saben que ahora sí vamos a volver al primer versículo que habíamos leído, porque ahí es donde yo quiero que nosotros terminemos este mensaje, que en ese tiempo Jesús todavía era Hebreos 5, capítulo 7. Capítulo 5, versículo 7. Jesús en esos días todavía no había pasado la última cena, es decir, que todavía Él estaba yendo al templo y enseñando, teniendo esas enseñanzas importantísimas. En ese tiempo todavía Jesús había estado enseñando acerca... Saben que estaba yo buscando cómo era la imagen del templo de Jesús, cómo era la imagen del templo en esa época, cómo se vería. Vieron que la Biblia dice que Jesús estaba en el templo, se paraba adentro, y me puse a fijarme en internet si buscaba, y hay algunas páginas donde nos da la dimensión del templo, y era un templo bastante importante, era majestuoso, pero yo me imagino que la gente lo seguía a ese hombre que había entrado en un burrito, a ese hombre que había entrado triunfalmente en Jerusalén. Lo seguía y esperaba el mensaje de la revelación de cuando él fuese a presentarse como el Mesías. Y saben que ese mensaje nunca llegó. Ese mensaje nunca llegó para los judíos que esperaban un rey con todas las letras, no llegó para ellos. Entonces yo me preguntaba, ¿y cuándo habrá sido la decepción de toda esa gente de que Jesús no iba a ser el rey que ellos esperaban? Seguramente ustedes acuérdense de la historia, después viene la traición de Judas, que fue en estos días, luego viene la última cena y después el pueblo entero dice o quiere decirle que lo crucifiquen. Vieron que en las películas los vemos que lo crucifiquen. En ese tiempo el pueblo como que se le acabó su ilusión y empezó otra vez a decir, no sos el Mesías, no sos el que ha de venir. Nosotros hoy en día, a través de su escritura, sabemos que Jesús hizo algo importante en esos días, y es lo que vamos a leer ahora en Hebreos. Y dice el 7, y Cristo en los días de su carne ofreció ruego y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. No quiero que nosotros dejemos pasar esta noche sin saber que lo que Jesús hizo fue eso, fue autor de eterna salvación. Cristo va a venir en su segunda venida, pero en esa situación que Jesús murió, fue aquel que se puso en medio del pecado del pueblo y Dios, para reconciliarlo a Él. Si nosotros, no sé, la gente que está quizá en casa y está escuchando este mensaje o lo escucha después y dice, pero ¿por qué es tan importante la Pascua? ¿Por qué la gente tanta bolilla que le da a la Pascua? ¿Qué era tan importante? La importancia de la Pascua fue esa. Cristo fue autor de eterna salvación. Pero dice para los que le creen, versículo 9, y habiendo sido perfeccionado vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Ahí está la condición o el condicionante. Nosotros debemos obedecerle. Es decir que si aún en este tiempo nunca has entendido qué es la Pascua, nunca has entendido cuál era el sentido de estas celebraciones, de estos días, aquí en Hebreos te está diciendo que el sentido más importante es la salvación. Y eso fue lo que Cristo hizo. Y cuando en el versículo 10, un poco más abajo, dice, y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec, está hablando de que Jesús se entregó a sí mismo como el Cordero que quita el pecado del mundo.
En ese tiempo la gente llegaba a Jerusalén para dar sacrificio de un cordero físico. La gente de Israel esperaban un sacrificio quizás parecido, pero Jesús, ¿qué hizo? Él se dio a sí mismo como un sacrificio, Él se dio a Él, su cuerpo como un sacrificio, como aquel cordero que quita el pecado del mundo. Y Él fue, dice, establecido sumo sacerdote, es decir, que a través de Él, como un sacerdote que era el que ofrecía el sacrificio, Él se ofreció a sí mismo para quitar el pecado del pueblo. Entonces, nosotros no queremos dejar pasar este mensaje sin decirle a todos los que están escuchando que hay una oportunidad para que nosotros podamos acercarnos a Dios. Hay una oportunidad para que nosotros podamos acercarnos a Él y hacer que Él nos limpie de todo pecado. Cualquier situación que hemos vivido hasta el día de hoy, y cada uno de los que estamos aquí también lo ha vivido en algún momento, cada situación de nuestra vida llegó hasta un punto que nos hemos encontrado con Cristo. Ese punto en el cual nos hemos encontrado con Cristo nos ha cambiado totalmente. Ese cambio que sucede en nuestras vidas es esta palabrita, la salvación. Y es a través del sacrificio que Cristo hizo en estos días. Estimados hermanos, nosotros queremos que entendamos que en esta Pascua nosotros lo que tenemos que hacer es velar por la segunda venida de Cristo, estar atentos para cuando Él venga otra vez. Y este pasaje que está en Lucas, que ya lo hemos leído, Lucas 21, 37, velad. Lucas 21, 36, velad, pues en todo tiempo que seáis tenido por digno y escapar de todas estas cosas que vendrán y de estar en pie delante del Hijo del Hombre. Que el Señor nos ayude a nosotros a estar atentos, que el Señor nos ayude a nosotros a velar para su segunda venida. Y velar significa estar enfocados en lo que el Señor demanda de nosotros. Lo que el Señor demanda de nosotros es la santidad. Lo que el Señor demanda de nosotros es buscar su palabra, estar en oración, velad incluso por el hermano, por el prójimo, acercar la salvación también al nuevo. Velad significa estar atento a cada una de las indicaciones que Jesús nos dio en esos últimos días. Velad significa estar todavía delante de la presencia de Dios. Nosotros sabemos que Jesús ya se fue, Él resucitó, está a la diestra del Dios Padre, pero Él envió al Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo da testimonio Él hoy en día y está en nosotros. Nosotros tenemos que estar velando a través de esa comunión con Dios, a través de su Espíritu, a través de la lectura de su palabra, a través de la oración, incluso a través del ejercicio del perdón, porque no somos nosotros santos completamente, sino a través de la sangre de Cristo que nos renueva día con día. Si hacemos nosotros un balance al día de hoy y decimos, bueno, Señor, quizá no he velado todos los días, quizá me he preocupado por otras cosas y he dejado mi atención de lado, quizá me he descuidado un poco de velar porque uno se olvida de que el Señor viene pronto. Si nosotros estamos en esa situación y hemos sentido que nos hemos alejado un poco, es el tiempo de decirle, Señor, perdóname. Señor, te pido que me perdones. Volvé a enfocarme en ese velad, estar atento, estar al pie. Yo les pido a los que están aquí, por favor, que se pongan en pie, que podamos tener reverencia delante de Dios. Y recordar que el Hijo del Hombre murió, resucitó y ahora está en el cielo. Pero recordar que Él viene pronto, Cristo viene pronto. Y cada vez yo siento que el Señor está más pronto a venir. Creo que fíjense que el Señor le dice, no pasará esta generación
sin que sucedan todas estas cosas. Lo dijo en ese tiempo, pero lo vuelve a repetir hoy. No pasará esta generación sin que sucedan todas estas cosas. Esa es la actitud que tenemos que tener nosotros, estar apresurados de que el Señor va a venir en algún momento. Entonces no dejar de hablar de la palabra de Dios, no dejar de llevar su evangelio, no dejar de llevar el amor, no dejar de ministrar el perdón de Dios, no dejar de ministrar la misericordia de Él. ¿Sí? Esa actitud de que Cristo viene pronto es la que nosotros tenemos que tener cada día. Y ese va a ser la palabra que hace un rato nombramos, velad. Esa va a ser nuestra forma de velar, estar atentos para cuando Cristo esté pronto a venir. Padre Celestial, en esta noche, Señor, nosotros queremos presentarnos delante de ti, Señor, porque hemos entendido lo que has vivido, Señor, en este tiempo que has estado en la tierra, que has caminado con nosotros, con los hombres. Padre, tú has dejado tus enseñanzas en la palabra. Los evangelios, Señor, nos muestran las enseñanzas que has dejado. Pero, Señor, hoy nosotros queremos tomarla en nuestro corazón, Señor. Padre, hoy tomamos esta palabra que tú has dejado, Señor. El Hijo del Hombre está pronto a venir. Tú vas a venir pronto, Señor, y nosotros creemos que eso es así, Señor. En nuestro corazón nosotros creemos que está pronto la venida, Señor, de Cristo. Pero, Padre, ayúdanos a velar en todo tiempo. Ayúdanos a permanecer, Señor, en ti, en tu palabra. Ayúdanos a permanecer en la oración. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, ayúdanos a velar en todo tiempo, Señor. Que tengamos nuestros sentidos completamente activados para cuando tú vayas a venir, Señor. Padre, si nosotros hemos flaqueado, te pedimos perdón. Si nosotros nos hemos dispersado, Señor, en nuestros pensamientos, te pedimos perdón. Si hemos pecado, Señor, olvidando tus enseñanzas, te pedimos perdón, Señor. Te pido perdón para que limpies mi corazón, Señor. Purifiques, Señor, con tu sangre preciosa. Que hagas ejercicio de tu gracia otra vez en mi vida y nos purifiques, Señor. Limpia nuestra vida. Santifícanos, Señor, para que podamos esperarte, Señor, como es digno. Para que seamos aceptados por ti, Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret. Y Padre, sabemos que tú nos has dado indicación tras indicación, pero una de ellas, Señor, es velad. Velad, Señor, en todo tiempo, para cuando el Hijo del Hombre venga. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, graba en nosotros esa palabra, ese mensaje, Señor, en nuestro corazón. Gracias te damos, Señor. Y si alguno en esta noche, Señor, ha escuchado este mensaje y no ha entendido o no ha vivido alguna vez lo que es la salvación, te pido, Señor, ahora que tú le hables al corazón en estos días, Señor, con tu Espíritu Santo. Prepara su vida para recibir ese regalo precioso que es la salvación, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Que la persona, Señor, que escucha este mensaje por primera vez y quiere saber lo que Cristo ha hecho, Señor, yo te pido que tú le llegues al corazón, Señor, con tu Espíritu Santo y le hagas entender, Señor, la salvación, ese acto tan hermoso que has hecho tú muriendo en la cruz para limpiarnos de nuestros pecados. En el nombre de Jesús de Nazaret, acerca la salvación a esa vida y acerca el perdón en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, nosotros queremos ahora aprovechar para darte gracias. Gracias, Señor, por este acto tan hermoso que tú has hecho de entregar tu vida. Padre, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias te damos, Señor, porque tú has entregado tu vida, tú has hecho ese sacrificio para ser autor de eterna salvación, Señor, una vez y para siempre. Padre, nosotros te agradecemos por eso, porque no tenemos que volver a sacrificarnos una vez más, porque no tenemos que matar un cordero, Señor, porque tú has muerto por nosotros, Señor,
Y eso nosotros te agradecemos, te alabamos, Señor. Y Padre, que tu pueblo en este tiempo pueda adorarte y alabarte, Señor, por ese sacrificio en la cruz. Padre, gracias te damos, Señor, porque tú eres el Cordero Santo que has tomado el lugar de nosotros y has derramado tu sangre en aquella cruz para limpiarnos por nuestros pecados, Señor. Y nosotros lo creemos que a través de ti, Señor Jesús, podemos llegar otra vez al Padre y hablarle, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias te damos, Señor, por ese sacrificio. Aleluya. Bendito eres tú, Señor. Bendito eres tú, Señor amado. Gracias te damos, Señor. Aleluya. Y si usted ha entendido que el Señor ha sacrificado su vida, yo le pido que dé un aplauso al Señor, porque el Señor nos ha salvado. El Señor nos ha redimido a través de ese sacrificio. Aleluya. Amén. Gracias, Señor. Damos gloria a Dios y como lo hacemos siempre, vamos a dar nuestra ofrenda, le vamos a dar al Señor. Jehová es nuestro pastor y nada nos va a faltar. En el Salmo 23 en adelante dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar y junto a aguas de reposo me pastoreará. Pero si usted sigue leyendo el Salmo 23, dice: adereza mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unge mi cabeza con aceite y mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días y en la casa de Jehová moraré por largos días. Esta es palabra de Dios, querida iglesia. Saber que Dios es nuestro proveedor. Dios es un dador por naturaleza, un Dios dador. Dios tiene el control de todas las cosas. ¿Qué es lo que estamos anhelando, esperando, soñando? Sea que hoy no haya sido un día bueno, pero sabemos que Dios se glorifica. Todo lo bueno y lo malo nos ayuda para bien en Cristo Jesús. Y más bienaventuranza es dar que recibir, querido pueblo de Dios. Le damos gloria a Dios. Vamos a dar nuestra ofrenda, nuestros diezmos. Le vamos a dar gracias a Dios. Porque reverenciamos, exaltamos y loamos su santo nombre. La iglesia es su casa. En Malaquía capítulo 3, verso 10 dice: trae tu diezmo al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora, y yo os abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobre y abunde. Es palabra de Dios, querido pueblo, querida iglesia. Dele al Señor lo que usted ha traído. Dele con gozo, con alegría, con liberalidad y con generosidad, porque el generoso verá generosidad. Padre, Dios Todopoderoso, en esta noche venimos a exaltar, a adorar, a engrandecer tu santo nombre con nuestras ofrendas. Sabemos que toda buena dádiva y don perfecto procede del Padre bueno, del Padre de las luces. Señor, te damos gracias. Lo recibido de tu mano, a ti te damos todo, Señor, lo que nos has dado hasta este tiempo. Ebenecer, cómo no alabarte, cómo no agradecerte. Si tienes especial cuidado de tu siervo, de tu sierva, de tus hijos, del pueblo de Dios, te damos gracias, Padre Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, abre puertas de bendiciones donde estaban cerradas, y toda puerta que había sido cerrada es abierta en el nombre poderoso de Cristo. Puerta a nuevos emprendimientos, a nuevos trabajos, a todos aquellos diseños del cielo que el Señor nos ha dado, porque hay momentos que no sabemos cómo, pero de manera sobrenatural tú te glorificas en medio de tu pueblo. Por eso te alabamos, te adoramos, porque tú suples nuestras necesidades.
Antes que te lo pidamos, tú ya, Señor, has enviado bendición. Has enviado el pan, Señor, a nuestras vidas, el pan de vida. Gracias, Jesús. En esta noche te bendecimos, te tributamos gloria, honra y alabanza. Toda deuda es cancelada en el nombre poderoso de Cristo. Todo espíritu de deuda, de malos gastos, de gastos innecesarios, de compras compulsivas, atamos y ligamos su poder. Y es tiempo, Señor, de hacer, Señor amado, oh Dios mío, cálculo, y de sentarse, Señor amado, oh Dios mío, oh Dios santo, y poder confiar antes, Señor, de salir a gastar, de poder, Señor, pedirte a ti que te manifieste y que te glorifique. Guíanos en todo tiempo y en todo momento, porque así como tú estás pronto a venir, queremos ser sabios en todas las áreas de nuestras vidas, área espiritual, intelectual, emocional, en lo físico y en lo social. Gracias, Jesús, porque queremos ser hallados fieles administradores de todo lo que tú nos has, Padre amado, delegado y nos has, Señor amado, bendecido. Todo es tuyo, aún el aire que respiramos. Gracias, Jesús. Gloria al Padre, al Hijo, al Espíritu Santo de Dios. Declaramos que Jehová es mi pastor y nada me va a faltar. Amén, amén. Puede tomar su asiento, dele gracias a Dios. Gracias, Jesús. Van a pasar por su ofrenda. Muchísimas gracias. Damos gracias a Dios por sus ofrendas, por su aporte para la obra de Dios. Bien sabemos que cada ofrenda y cada diezmo que entra a esta iglesia es usado y administrado con el temor de Dios. Amén. Quiero hacer algunos anuncios para este día viernes, mañana. El primer anuncio. Mañana tenemos reunión en un barrio aquí en Salta, zona... mañana es jueves, el viernes que viene, pasado mañana, tenemos una reunión especial evangelística en el barrio Cuchi y Leguizamón. Se encuentra en la zona oeste, ¿no? Zona oeste alta de la ciudad de Salta. Vamos a hacer allí una actividad evangelística. Aquellas personas que tengan conocidos por la zona pueden avisarle. Estaremos en el Zoom de Gustavo Leguizamón. Es muy conocido en la zona, así que puede decirle allí va a haber una reunión a las 19 horas, el día viernes, así que inviten. Y si ustedes quieren ser parte, ayudar de alguna manera, vamos a estar repartiendo volantes a partir de las 19. Pero también otro anuncio es que este sábado vamos a reproducir aquí una película relacionada con este tiempo que estamos viviendo de Semana Santa, de las Pascuas. Así que están todos invitados. Inviten a alguna persona que usted quiera que conozca del Señor, a alguien que usted quiera ganar, a alguien que quiera reconciliarse con Dios en este tiempo de Pascua. Invítela para el sábado 20-30 horas. Aquí en la reunión de jóvenes vamos a pasar una película con todo el protocolo de siempre, pero queremos compartir pochoclos con aquellos que vengan, así que yo voy a ser el primero en venir. Y luego, bueno, el domingo próximo, la reunión aquí presencial, 11 horas, 11 de la mañana. Y atención los hombres, y con esto me despido. Los hombres tenemos nuestra primera reunión, ¿no?, del año, el día viernes 9 de abril a 21 horas aquí en la iglesia. Atención hombres, reunión especial de varones, ya hay muchos anotados.
para la reunión, porque queremos saber cuántos hombres más o menos van a venir, porque queremos preparar una comida, porque los hombres siempre nos juntamos con comida por medio. Así que viernes 9 de abril nos reunimos aquí en la iglesia, va a ser una reunión muy linda y por supuesto la intención es buscar y acercarnos a Dios. Varones que están aquí, por favor, los esperamos el viernes 9 de abril, 21 horas aquí, y también, por supuesto, invitar a alguien, traer un amigo a esta reunión. Así que eso es todo. Aquellos que están aquí, les pido que nos pongamos de pie para que nos despidamos con una oración, y los que están del otro lado también vamos a orar y les bendecimos. Amén. Señor, te damos gracias en esta noche por tu presencia, por tu palabra que ha sido soltada. Que este tiempo que estamos viviendo sea un tiempo de reconciliación contigo, un tiempo en donde volvamos la mirada, el corazón a ti, Señor, nuestro espíritu pueda alinearse con el tuyo. Que en este tiempo de Pascua, Señor, sea un tiempo especial para cada familia de esta iglesia, cada persona que está aquí presente y allí del otro lado a través de internet, Señor. Yo bendigo a mis hermanos en esta noche, te pido que le guardes y le protejas, Señor, en todos sus caminos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Que el Señor les bendiga y nos vemos en nuestras próximas reuniones.